Escucha este dato. Los parados de larga duración son personas que están buscando empleo sin encontrarlo desde hace al menos 2 años. Mientras Yolanda Díaz dice que el gobierno hace cosas chulísimas, la realidad es que España tiene, por sí sola, tantos parados de larga duración como Suecia, Dinamarca, Finlandia, Polonia, República Checa, Hungría, Holanda, Austria, Rumanía, Portugal, Bélgica, Bulgaria, Grecia, Croacia, Chipre, Letonia y Lituania, todos juntos. Empezamos. Economía Hoy, con Diego Barceló. Hola, bienvenido a esta nueva edición de Economía Hoy, como siempre con la ayuda fundamental de Miguel Martínez en el control. Recuerda que puedes encontrarme en redes sociales. Soy @DieBarceló, tanto en Twitter como en Instagram. Y en Facebook, YouTube, Telegram y LinkedIn me encuentras por Barceló y Asociados. Además, en la página de Facebook Radio Intereconomía Asturias puedes encontrar todos los programas que se emiten desde esta casa. Voy a empezar en las tres noticias de la semana. Voy a empezar comentándote una reforma que se aprobó en Bélgica, que es interesante porque muestra la diferencia entre un mismo tema tratado por gente seria y tratado por un comunista antisistema. Me refiero a un acuerdo que tiene como un acuerdo que se alcanzó en el gobierno de Bélgica para modificar la ley laboral de manera tal que los trabajadores van a poder tener mayores posibilidades de reorganizar las horas de trabajo. Concretamente, les van a permitir, por ejemplo, acumular las horas de unos días en otros días para librar. Por ejemplo, de lunes a jueves, en vez de trabajar 8 horas, trabajan 10 horas y entonces el viernes no trabajan. Y lo mismo pueden hacerlo acumulando horas para no trabajarlas a la semana siguiente, por ejemplo. Hay otras medidas que incluye este acuerdo, pero la que me interesa comentar es esta. ¿Por qué? Porque cualquier persona que sea razonable se da cuenta que esto es un acuerdo que no perjudica a nadie y puede beneficiar a muchos trabajadores. Por ejemplo, hay gente que está divorciada y tiene que recoger a sus hijos, por ejemplo, los miércoles. Bueno, esa persona puede organizarse para trabajar los demás días de la semana y ese miércoles estar con sus hijos, por ejemplo. Y muchísimas más alternativas porque la vida es muy diversa. Tampoco perjudica a la empresa porque se están trabajando la misma cantidad de horas. Por lo tanto, en principio no habría, se podría alegar que con jornadas de trabajo más largas la productividad podría caer, pero al mismo tiempo también se puede alegar que esa persona va a estar más contenta, más satisfecha y por lo tanto va a rendir más. Ahora, compara eso con la propuesta de Íñigo Errejón, que decía que en lugar de trabajar 5 días, había que trabajar 4, pero seguir cobrando lo mismo. Es decir, aumentar los costes laborales un 25% de la noche a la mañana, porque sí. Claro, uno puede decir, lo primero que puede pensar uno es que como Errejón no ha trabajado nunca en una empresa privada, no sé si a lo mejor trabajó algún día en algún kiosco o algo así, pero y no tiene ninguna experiencia relevante en el sector privado, puede hacer una idea, así una propuesta ridícula. Yo creo que lamentablemente es algo bastante peor, porque Errejón, como cualquier otro comunista, los dirigentes comunistas en general no son tontos, y en particular Errejón es una persona inteligente y leída. Lamentablemente ha leído los libros equivocados, pero es leído. Entonces, él con esa propuesta lo que quiere es tender a la destrucción de nuestro sistema de libertades, que pasa por la abolición de la empresa privada, porque cualquier comunista lo que quiere es que el Estado sea el único propietario de los medios de producción para, según su punto de vista, terminar con la explotación de los empleadores hacia los
empleados. Entonces, eso te explica por qué. En el caso de Bélgica, realmente quieren mejorar la vida de la gente. De todas maneras, yo creo que las grandes empresas, por lo menos las grandes empresas belgas, ya deben tener mecanismos de conciliación y de flexibilización horaria desde hace años. Yo recuerdo, por ejemplo, en el año 89 yo tuve una entrevista en Nestlé, en Buenos Aires, y ya en ese momento ellos decían, tú tienes que estar aquí 8 horas por día. Puedes entrar desde, no me acuerdo si era 7:30 de la mañana hasta las 10 de la mañana cuando quieras, y puedes irte desde las 6 de la tarde hasta no sé si era las 8 o qué hora era, cuando quieras. Entonces uno entraba y salía cuando quisiera. Finalmente yo no trabajé en Nestlé, lamentablemente, pero lo que recuerdo es que ya hace tantos años en Argentina tenían un sistema de flexibilización horaria que es verdad que solo servía para ese día, pero era muy práctico porque si uno tenía clases no tenía que pedir permiso, si uno tenía que ir al médico no tenía que pedir permiso, simplemente se ajustaba. Entonces, en Bélgica, 30 y pico años después, no tengo dudas de que las empresas ya tienen mecanismos. Ahora, sin embargo, se ve que probablemente haya algún sector de los empleados que no accede a esas ventajas y entonces con esta norma se los puede beneficiar. Me imagino que, por supuesto, teniendo en cuenta las particularidades de cada sector, porque en un restaurante es muy difícil hacer eso, ¿no? Pero esa es la idea. En cambio, aquí, esa propuesta llegó de la mano de un comunista antisistema y lo peor es que mucha gente se la tomó en serio, cuando en realidad es, como digo, una propuesta que sigue rondando por ahí, que apunta a socavar una de las bases de nuestro sistema de vida y nuestro sistema de libertades, que es la empresa privada, porque la empresa privada no es solo Inditex o Telefónica, sino también el bar de la esquina. Otro tema que no es estrictamente de esta semana, pero que quería mencionarte, es la campaña que inició un jubilado de 78 años, no recuerdo el nombre, que dice, referida a los bancos, él dice, soy mayor, pero no soy idiota. Y criticaba a los bancos por el cierre de oficinas, por desviar a la gente hacia medios digitales o cajeros automáticos, que a un señor de 78 años puede serle difícil. Juntó cientos de miles de firmas y, desde el punto de vista humano, evidentemente tengo una comprensión total y simpatía por este señor, que además ha demostrado una fuerza de voluntad realmente encomiable. Ahora, la verdad es que el contexto lo ha ayudado y ha encontrado algunos compañeros de viaje que yo creo que en el fondo no le importa tanto la situación de los mayores en particular y de los clientes bancarios en general, sino que lo que le importa es atacar al centro de sus fobias, que es la banca. Por ejemplo, una de las primeras demagogas en este sentido es la ministra de Economía, Nadia Calviño, que acusó a los bancos de expulsar a los mayores del sistema. Y en ninguna de las noticias ni en los comentarios referidos a este tema escuché algo que para mí es central y por eso te lo quería comentar. Y es que los bancos tienen un problema de rentabilidad por culpa del Banco Central Europeo. Como los tipos de interés están en niveles negativos y los bancos, por ejemplo, a través de la inversión en bonos, podían obtener unos ingresos que ahora no pueden obtener, o a partir de su actividad básica, que son los préstamos, podían obtener mayores intereses y ahora no los pueden obtener, tienen que compensar esa falta de ingresos a través de comisiones, de vender seguros, de vender fondos de inversión,
y también de reducir costes. ¿En qué cabeza cabe que la misma banca que antes del 2007-2008 tenía una oficina en cada esquina, ahora esté cerrando oficinas? Son los mismos directivos en muchos casos. Lo que pasa es que cambió el contexto. Antes había una burbuja en gran medida impulsada por el gobierno de Zapatero, que desde que llegó lo primero que hizo fue también aumentar el salario mínimo y aumentar el gasto público siempre por encima del PIB, y también los bancos, mejor dicho, las cajas de ahorro que estaban dirigidas por sindicalistas y políticos, tomaron riesgos indebidos y excedieron su actividad. Por ejemplo, Cajas de Galicia haciendo promociones en Lanzarote y cosas de ese tipo que no tenían ninguna razón de ser. Entonces, ese contexto de burbuja y rentabilidad elevada hizo que hubiera oficinas bancarias por todos lados. De hecho, fue una de las cosas que a mí me llamó cuando vine a vivir aquí a España en el año 2000, la cantidad de bancos que había. Evidentemente no quiero que vuelva a eso, pero quiero decir que eso que parecía que era bueno para el cliente bancario, tener muchas oficinas, en realidad no era tan bueno porque fue parte, digamos, parte de la crisis, ¿no? Porque como digo, es verdad, una vez más, que el gobierno se encargó de dar los incentivos equivocados y de no hacer ninguna reforma económica que hubiera evitado el desplome o, digamos, los costos del desplome de la economía, los costos del pinchazo de la burbuja. Pero también es verdad que las cajas de ahorro, una vez más, dirigidas por políticos y sindicalistas, hicieron lo que no debían, bueno, además de estafar, por ejemplo, con las preferentes, te acordarás, a muchos pensionistas. Entonces es una cosa curiosa porque los mismos políticos de los partidos que dirigían las cajas de ahorro y estafaron a los pensionistas con las preferentes, ahora ponen el grito en el cielo porque los bancos están cerrando oficinas. Entonces, no es que yo quiera defender a los bancos. Yo lo que quiero es simplemente enfocar el tema con objetividad y de manera equilibrada y para que siempre con la misma idea, que no te vendan pescado podrido. Entonces, este problema de rentabilidad de los bancos, que repercute negativamente en la atención a sus clientes, en particular a los de edad más avanzada, es otra de las consecuencias negativas de la política autodestructiva del Banco Central Europeo. Y eso es lo que tienes que saber y eso es algo que nadie te dice. Para que veas que una mala política puede tener repercusiones, digamos, que no insospechadas. Entonces, ¿qué tendrá que ver? Uno dice, el tipo de interés negativo con que cierran una oficina bancaria en Zamora. Bueno, está directamente relacionado. Y entonces hay gente que está peor por culpa del Banco Central Europeo. Y esto hay que resaltarlo porque en gran medida el Banco Central Europeo y Christine Lagarde se están yendo de rositas en la opinión popular, digamos, en la gente. La gente normal no la visualiza como un problema. Dice, el Banco Central Europeo existe. Incluso hay gente que está contenta porque ve que en las hipotecas paga menos. De hecho, fíjate que si tienes tu hipoteca hace, por ejemplo, 10 años y tienes los recibos guardados, mira cuánto pagabas de hipoteca hace 10 años y ahora, y eso es una medida de la pérdida de rentabilidad de la banca comercial. Evidentemente que en un punto eso es bueno para ti, que te bajen los tipos de interés y pagas menos, desde luego, y puedes comprar otras cosas. El problema es que cuando los tipos de interés están bajos artificialmente y durante tanto tiempo, eso que en principio es bueno, empieza a tener consecuencias negativas porque se generan burbujas en los activos financieros, por lo que estás viendo en los bancos que tienen que cerrar oficinas, que también han despedido personal por el mismo motivo. Entonces, aunque en principio
a ti te parezca que es algo bueno, y de hecho cuando tú pagas el recibo cada mes dices, bueno, qué suerte que el recibo es bajo, tienes que saber que ese recibo bajo viene con una serie de costes ocultos que a la larga, y yo creo que ya a esta altura, superan los beneficios del recibo bajo. Quiero decirte que sería mejor para todos nosotros pagar un poco más de hipoteca, pero no tener una burbuja en los mercados financieros y que haya más oficinas bancarias y más gente trabajando en la banca, entre otras cosas. Además de, por supuesto, menor inflación, ¿no? Pero bueno, en definitiva lo que te quería decir, los demagogos de turno aprovechan para darle con un palo a la banca y que lo haga una ministra de Economía realmente da vergüenza ajena y da vergüenza y sorprende al mismo tiempo como una mujer formada, educada, que tiene cierta experiencia, cuando llegan al poder se transforman y son capaces de la demagogia más burda, en este caso a cuenta de los bancos. El problema, como digo, es el Banco Central Europeo y su política autodestructiva de tipos de interés negativos. La tercera noticia, estas sí son de esta semana, son dos indicadores económicos. El primero es la inflación, que te podría repetir lo mismo que te vengo repitiendo cada vez que salen los nuevos datos los datos de inflación. Otro engaño del Banco Central Europeo que decía que era algo solo temporal y está durando muchos meses y ahora ya dicen que hasta final de año este tema no va a mejorar. Esta es otra cosa que solo puede ocurrir porque el Banco Central Europeo ha impreso más dinero que nunca en la historia de los bancos centrales en Europa. Porque si no hay más dinero, simplemente el aumento de unos precios se tendría que compensar con la caída de otros. Pero aquí, si suben todos los precios a la vez, es porque hay emisión de dinero. Y eso es culpa del Banco Central Europeo. Pero más allá de todas esas cosas que ya te he contado en otras oportunidades, lo que te quería comentar es, los medios de comunicación han dicho que la inflación en España es de 6,1%, ¿sí? Es decir, que el índice de precios al consumo de enero era un 6,1% mayor al de enero del año pasado. Y eso es verdad, pero hay una cosa que normalmente nadie comenta, que es la siguiente. Tú recordarás que el gobierno, para combatir la inflación, porque digamos las teorías económicas que manejan son tan equivocadas que creen que se puede combatir la inflación a través de este tipo de cosas que te voy a comentar ahora, redujo los impuestos que gravan al recibo eléctrico. Entonces, en este momento, los impuestos que gravan el recibo eléctrico son más bajos que los que lo gravaban hace un año, ¿sí? Entonces el Instituto de Estadísticas calcula un IPC a impuestos constantes. Es decir, ¿qué pasaría si los impuestos no se hubieran modificado? Esto se empezó a hacer en la época de Rajoy, cuando la inflación subió y el gobierno lo que quería decir es, ojo, que han subido los precios pero porque subió el IVA. Si nosotros dejamos quitamos ese efecto, si no hubiera subido el IVA, la inflación sería mucho más baja. Entonces eso era una forma de mostrar que en realidad no es que había inflación, sino que era una cosa puntual. Ahora pasa al revés. El gobierno baja unos impuestos de manera temporal, porque un socialista nunca va a suprimir un impuesto, sino simplemente es como unas vacaciones fiscales, reduce un impuesto. Pero ¿qué pasa? Como los impuestos que gravan al recibo eléctrico son tantos y a su vez el recibo eléctrico es tan importante en la cesta de la compra, tiene un impacto muy importante en el IPC. Entonces, si nosotros miramos el IPC a impuestos constantes, es decir, ¿cuál sería el aumento, la variación de los precios si los impuestos sobre el recibo eléctrico fuesen los mismos que hace un año? La inflación sería el 7%. Entonces, esa es la medida que nos dice la verdadera dinámica de los precios en este momento. Ojalá la inflación fuese 6,1.
La inflación real es 7%. Otra vez, cortesía del Banco Central Europeo. Y el otro indicador económico que es muy importante es el de la producción industrial. El dato que salió es el de diciembre, por lo tanto ya tenemos todos los datos de 2021. Tú miras el índice de producción industrial promedio de todo el año y lo comparas contra el año anterior y dices, creció un 7,3%. Bueno, bien, un crecimiento de 7% es realmente robusto. Pero, sin embargo, en el segundo semestre, son los últimos 6 meses, el crecimiento fue de solo 1,7%, que es un crecimiento flojo. Y sobre todo es flojo cuando vemos que el año anterior, en el 2020, en el segundo semestre, la producción industrial había caído un 3,6%. Por lo tanto, sobre una caída de 3,6%, la producción industrial no pudo recuperar todo lo perdido, que tendría que haber crecido alrededor del 4% para eso, sino que recupera menos de la mitad de lo que perdió en el segundo semestre. Y al final, este crecimiento del 7,3% que vemos en todo el año, que es muy robusto, en realidad se produce por un fenómeno estadístico, que es que en el segundo trimestre, recuerda que el segundo trimestre del 2020 fue el del confinamiento y la producción industrial se desplomó. Entonces, en el 2021, cuando la producción industrial se empezó a normalizar, claro, comparado contra un periodo, el segundo trimestre del 2020, en el que no se había trabajado, dio un incremento del 26%. Ese crecimiento del 26% del segundo trimestre es lo que tira para arriba la media de todo el año. Pero al final da, como digo, un resultado flojo, porque en los últimos 6 meses la economía, o sea, la industria no está tirando. Y si tienes dudas de esto, se puede ver desde otro punto de vista. El crecimiento de la producción industrial de 2021 permitió recuperar solo 2/3 de lo que se había perdido en 2020. Es decir, mientras el gobierno y en particular la ministra Calviño te sigue hablando de recuperación en V y se inventan unos gráficos que parece que hay una recuperación bestial, pero son simplemente formas de manipular la información estadística, la realidad, o como decía un humorista argentino, Antonio Gasalla, la real realidad, es que se recuperó solo 2/3 de la caída. Y cuando tú miras el índice de producción industrial promedio de cada uno de los últimos años, encuentras que el del 2021 es más bajo que el de 2017 y que el de 2018. Bueno, y que el 2019 ni que hablar. O sea, estamos peor que hace 5 años en la producción industrial. O sea, no solo es que no recuperamos lo que perdimos en el 2020, sino que ni siquiera volvimos a los niveles de 2017. Cuando miras por tipo de producto, hay variantes, porque por ejemplo los bienes de consumo duradero están un 2% abajo que el 2017, o sea, están mal. Los bienes de equipo son los que están peor, porque la producción industrial de 2021 es similar a la de 2010, o sea, están como hace 11 años. En cambio, los bienes de consumo no duradero están casi igual que en el 2019. Ahí sí que han casi recuperado todo. Y junto con el 2019, el año pasado fue el mejor de 2008. O sea, bien. Y también el otro componente que anda bien son los bienes intermedios, que en 2021 tuvieron el mejor año de 2008. Entonces, cuando vemos la producción industrial, tenemos dos mundos distintos. Consumo duradero, mal. Bienes de equipo, peor. Pero bienes de consumo no duradero y bienes intermedios, bien.
el promedio de todo eso te da, como te dije antes, que en el 2021 se recuperó solo 2/3 de la producción industrial que se había perdido en el 2020 y que, como un todo, la industria está produciendo menos que en el 2017.